Si definimos tecnología como las que estamos usando actualmente, no existía ninguna de este tipo. No había fotocopiadoras, no había servicio de teléfono, los celulares pues no existían, tampoco los teléfonos públicos. Si uno quería hablar por teléfono tenía que ir con un vecino o simplemente regresarse a la casa, avisar que quería quedarse más tarde uno, o simplemente no avisar. Realmente no había una tecnología como lo conocemos actualmente. Uno copiaba con pluma o lápiz. Yo generalmente usaba lápiz para poder borrar cuando me equivocaba y abreviaba lo más que podía para copiar rápidamente el texto que requería. Teléfono, fax, fotocopiadoras, máquinas de escribir, no había computadoras, ¿no? El desarrollo tecnológico en nuestras bibliotecas fue bastante lento y de alguna manera pues tardío, pero se hacía a través del fax. Ese era el sistema de tecnología avanzada. No tienes idea. Deberías tener un teléfono, un módem conectado al teléfono. El teclado no te mostraba en ninguna pantalla. Marcar el teléfono, el zumbido del módem, ¿no? Y ya que te conectaba, guardaba silencio el módem. Y empezaba la tortura de escribir en aquel teclado. De hecho, nosotros hacíamos un CD-ROOM en Zenith. De esa tecnología que existía ahí y que supongo era la misma que empleaban algunas otras bibliotecas, por ejemplo, para la elaboración de las tarjetas del catálogo. Recuerdo aquellos esténciles del tamaño de la tarjeta que uno tenía que mecanografiar, porque a mí me tocó hacerlo. El reproductor de tarjetas también, ¿no? Donde se colocaban los esténciles, hacían las máquinas mecánicas. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que los catálogos se automatizaran. En principio poniendo registros disponibles al público y posteriormente pues ya vendría toda esta revolución del catálogo público en línea. Hasta ahí es un recuerdo de tecnología. Posteriormente vendrían las grandes máquinas para realizar consultas en línea, como fueron las que proporcionó el servicio de Secovi Conacit. Yo sí recuerdo una máquina que es muy particular, que estaba en la biblioteca del Colegio de México, y esa existió desde los 70s, que era una máquina llamada Flexowriter, que trabajaba a base de unas cintas similar a las que usaban las computadoras, que te permitía grabar los registros y luego reproducirlo cuando se trataba de procesar libros con carácter de urgente, y entonces podrías grabar la cinta y luego reproducir el número de tarjetas que necesitaras, ¿no? Entonces era así la maravilla y te emocionaba mucho ver que, por la rapidez con que podías elaborar esas tarjetas, pero el costo de las cintas era muy alto y justamente se empleaban solo en esos casos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver eso. Después, bueno, pues las máquinas fotocopiadoras, porque también cuando había que sacar copias de algún escrito o de algo, se tenían que picar, como decíamos, en stencil para que fueran reproducidos después en esas máquinas hechas exclusivamente para eso, ¿no? Todavía no había computadoras. Nos tardamos un poco. Yo, siendo secretaria de Ario Garza, fui de las primeras en tener una máquina eléctrica, ¿no? Con esfera. Todavía no tenían corrector. Pasó un buen tiempo antes de que ya tuviéramos esas margaritas que era muy emocionante, que podías cambiar las letras y todo, y ya podías corregir, ¿no? Que justo era una muy mala práctica, porque cuando vemos los escritos que mecanografiábamos directamente en la máquina mecánica y copiábamos con papel carbón, ahí puede verse la precisión con la que uno tenía que escribir para que no llevaran ni borraduras, ni enmendaduras, ni nada. Y luego el corrector pues nos hizo ya, pues al fin que nos equivocábamos y se corregía y no se notaba, ¿no? Entonces fue de esas tecnologías. Nosotros conservamos en la biblioteca del colegio actualmente una máquina de escribir IBM con esfera, porque todavía
es útil a pesar de las computadoras y todo, para llenar formatos y hacer algunas cosas, ¿no? Pero es hasta donde recuerdo esa tecnología, te estoy hablando de los años 70, ¿no? Pues el préstamo de máquinas de escribir todavía mecánicas, si en algunos casos pudiera pensarse, pues podía existir la posibilidad de que sea una máquina eléctrica. Y en el caso, por ejemplo, de la sección de consulta o la sección de referencia, pues existía por ahí un aparato de microfilm y microficha para poder consultar los índices y las fuentes de información, pero básicamente hasta ahí llegaba la tecnología. La tecnología para nosotros era pues el uso de máquinas de escribir, ya bien sea mecánicas y si nos iba bien eléctricas, y en algunos casos muy esporádico se podía uno conseguir un préstamo del Telex, no del Telex, sino del mimeógrafo, sobre todo para reproducir las tareas o los trabajos finales. El mimeógrafo en donde uno tenía que picar los esténciles, tenía uno que estar picando los esténciles y reproduciendo los documentos, pero pues no era muy común en las bibliotecas el préstamo de los mimeógrafos. Alguna que otra institución con recursos, pues sí se lo facilitaba, y pues realmente era un servicio extraordinario para los trabajos finales, ¿no? Bueno, precisamente con el mimeógrafo, es decir, uno tenía que tenía uno que copiar el texto, pero copiarlo, uno escribirlo directamente en la máquina del mimeógrafo, es decir, picar los esténciles. Era muy latoso los esténciles porque tenía papel carbón integrado, era muy latoso. En lugar de una fotocopiadora, pues era básicamente picar manualmente los esténciles y entonces reproducirlos. En algún caso muy lejano, si dependiendo de los recursos de la biblioteca, pues el microfilm, las máquinas de microfilm y las máquinas de microficha podían imprimir, pero era caro. No todos los estudiantes podían pagar y sufragar esos gastos de imprimir lo que venía en la microficha o en el microfilm, pero pues no era muy común, ¿eh? No existía obviamente la tecnología como en aquellas fechas, pero bueno, pues uno se tenía que adaptar a lo que había disponible, lo que hoy llamamos tecnología, ¿no? No, claro, nada de eso, por supuesto, ¿no? Ni computadoras, ni celulares, ni aparatos inteligentes, nada por el estilo que ahora conocemos y que son mucho más frecuentes, ¿no? Pues en ese entonces, por lo menos para mí, un concepto de tecnológico es el catálogo. Ese es un concepto de tecnología donde se organiza la información de los materiales. También tenían máquinas de fotocopiado, que es como ahora lo tienen las papelerías, ¿no? Que tienen máquinas que reproducen una fotocopia. Tenían concepto que utilizaban mucho para una organización interna, eran unos mimeógrafos, se llamaban, que eran unas máquinas para reproducir, pero eran unas máquinas que servían para reproducir las tarjetas que los bibliotecarios necesitaban para organizar las tarjetitas estas de los catálogos, pero era una tecnología de reproducción anterior a las fotocopias. Por ejemplo, ¿qué necesitaban? Bueno, necesitaban papeletas, que se les llamaba, papeletas donde el usuario anotaba los datos de los libros que necesitaba. También reproducían las tarjetitas estas que organizaban en los catálogos, en estos pequeños cajoncitos donde las ordenaban. Papelería interna, que también necesitaban. Tenían, por supuesto, máquinas de escribir, entre mecánicas y eléctricas. No eran computadoras como las de ahora. Bueno, ya desde los años, pues como 1980 en adelante,
Algunas sí ya empezaban a tener computadoras, pero computadoras de ese entonces, que también eran computadoras que perforaban tarjetas. No son como las de ahora que nada más cargan información en medios magnéticos, sino eran grandes teclados que perforaban tarjetas y esas tarjetas luego las ingresaban a lectoras, y así se les llamaba en ese entonces, lectoras de tarjetas, y de esa manera se organizaba la información en computadoras de esa época. Eran muy pocas las bibliotecas que llegaban a tener esa tecnología en ese entonces. Estoy hablando ya de la década de los 80s, ¿no? Pero yo creo que básicamente esa era la tecnología de ese entonces, ¿no? Ya cuando estudié la carrera de bibliotecología, a partir del séptimo semestre, que empecé a trabajar como supervisor de catalogación y clasificación en el Departamento de Procesos Técnicos de la DGB de la UNAM, tuve acceso a lectores de microficha y a colecciones en microficha, en microfilm. Entonces, tuve acceso a todo el catálogo topográfico de la Biblioteca del Congreso de Washington en ese formato. Y para mí fue verdaderamente una delicia, porque siempre me ha gustado la clasificación. Fuera de mi horario de trabajo, que era de mediodía a 8 de la noche, yo trataba de llegar unas 3 horas antes para pasarme 2 o 3 horas diarias, de lunes a viernes, consultando asignaturas topográficas para entender cómo funcionaba el sistema de clasificación. Asimismo, tuvimos oportunidad de tener acceso a las primeras computadoras. Estamos hablando de 1984, 1985, y para nosotros era una verdadera maravilla que hubiera artefactos que permitiera facilitar mucho el trabajo. Por otro lado, pues las reproductoras de cassettes de música o de audio, o bien las reproductoras de películas en VHS o en beta, pues eran normalmente de un tamaño mayor que el de los reproductores DVD y obviamente conectado a un televisor, en el caso de las películas, ¿verdad? Y en el caso de los reproductores de cassettes, pues normalmente tenían integrado todo, tanto el compartimento para meter el cassette respectivo como el reproductor mismo, ¿verdad? Entonces, para nosotros era también muy, muy interesante esto. Otro referente para mí muy importante fue la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos. Pues ahí contaban con servicio de materiales audiovisuales y asimismo tenían reproductores que permitía a uno pues ver películas o reproducir casetes de música, de audios, etcétera, y era una verdadera maravilla eso para mí en esa época. Es decir, teníamos a la mano en el tamaño de un escritorio normal todas las microfichas de todo el catálogo topográfico de la Biblioteca del Congreso de Washington. Es decir, estaríamos hablando que un catálogo que normalmente tendría una extensión o unas dimensiones de unos 15 metros por 30 metros, en muebles de madera como fichas catalográficas, lo teníamos reducido, lo teníamos representado en esas fichas, en esas fichas de microfilm. Entonces agarrábamos cada una de las fichas microfilmadas y que es una película a final de cuentas, ¿verdad? Pero en tamaño reducido, y lo poníamos en un lector de microfichas, la posicionábamos, le movíamos el enfoque, ¿verdad? Para ajustar, y
con una especie de manipuladores. Podíamos ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y derecha y buscar lo que queríamos, ¿no? Entonces era una verdadera maravilla en términos de la reducción de eso, de lo que implicaba tenerlo en un espacio tan reducido. Por otro lado, vale la pena señalar que un lector de esa naturaleza sí implicaba pues fatiga visual después de 2 o 3 horas de estar busque y ficha tras ficha y demás. Entonces sí era un poquito cansado para los ojos estar buscando y teniendo que tomar descansos, ¿no? Hasta 1994 no tuve oportunidad de acceder a Internet. En 1994 coincidió que Tim Berners-Lee, que le podemos considerar como padre de la web, creó la web, ¿verdad? Es decir, el lenguaje HTML, la idea de conectar diferentes documentos o imágenes o audios o películas y demás a través de hipertexto, y creó la web. Entonces, yo tuve oportunidad en 1994 de tener una estancia de 3 semanas en diferentes bibliotecas de Estados Unidos, patrocinado por la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues descubrí que existía la web, que existía Internet, y me maravillé y dije, ojalá eso pronto podamos acceder desde México. Y en ese sentido, la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM fue pionera porque de manera muy interesante, como a los 3 meses de esta experiencia que yo tuve, casi como primicia, la UNAM empezó a hacer experimentos de conexión vía internet, ¿verdad? Vía web, para acceder a bases de datos, a catálogos de otras bibliotecas, etcétera, ¿no? Sí existía ya el acceso a bases de datos vía Dialog en lo que era el CICH, Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM, pero generalmente se caía el sistema y además lo tenían que hacer personas muy especializadas, porque todo era a base de lo que podemos denominar líneas de comandos. O sea, no era un sistema gráfico basado en un ratón que le damos clic o navegamos en la red, etcétera, o tecleamos en una caja de búsqueda, sino que todo era pura línea de comandos, ¿no? Entonces, y además la búsqueda que se hacía consumía mucho dinero, porque era tiempo de consumo que era muy caro y en dólares. Además de, por cada registro cobraban también mucho dinero. Digamos, una búsqueda normal de 20 registros, media hora, estaríamos hablando de unos 2,000 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? A precios actuales. Yo identificaba 2 tecnologías. Uno, el teléfono. Eran pocas las bibliotecas que tenían el teléfono, y me acuerdo que eran unos teléfonos de disco. Eso sí, porque era, como te digo, escuché cuando le hablaron por teléfono y le pidieron información. Y otro, la máquina de escribir. Y párale de ahí, de tecnología. Y era de esas máquinas de escribir Olivetti, gigantes de metal, qué sé yo, han de haber pesado 15 kilos cada máquina, y la primera que vi eran las mecánicas, esas de máquinas de escribir Remington mecánicas, que eran grises, gigantes, y donde vi una que era eléctrica fue una de las bibliotecas públicas centrales en aquel entonces, que fue en la delegación Iztacalco, que fuimos porque nos llevaron en una excursión para allá. Me tocó ver la máquina de escribir eléctrica Olivetti, la verde,
de esferas, no sé si tú las hayas visto o no, unas de esfera grande, que nos llamaba mucho la atención por el ruido que hacía de tas, 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 y nos pedían silencio en la biblioteca, y el bibliotecario estaba haciendo, yo creo que sus tarjetas catalográficas, y se oía en toda la biblioteca, ¿no? Entonces, eran muy latosas esas máquinas. De ahí en fuera, más tecnología no conocí. Fue hasta el año 1900, antes de estar en la licenciatura. Yo soy generación 83-87 de la licenciatura. Antes de entrar a la licenciatura, yo fui al Instituto Nacional de la Nutrición. Y fui porque nos llevaron, porque estábamos estudiando el técnico en biblioteconomía en la EMA, en el Colegio de Bachilleres. Y nos llevaron. Y una vez que nos llevan allá, conozco lo que viene siendo el Telex. No sé si tú lo conozcas o lo hayas oído mencionar, pero no el Telex como lo conocemos ahora. El Telex era un aparato, un módem como de 40 centímetros por 35, un módem, ese era el módem, salía por línea telefónica, se conectaba sobre todo a los servicios de Francia y pedían los artículos a los investigadores de ese hospital. Y el artículo tardaba en llegar entre 24 y 36 horas de que el Telex estaba imprimiendo lo que estaba llegando de allá. Eso fue lo que más me impactó, ¿no? Saber que te podías comunicar a otra parte del mundo y te podían hacer llegar un documento. El problema ahí que nos explicaban en ese entonces, que el costo era súper elevadizo. ¿Por qué? Porque se cobraba como llamada de larga distancia por minuto de conexión. Y entonces pedir un artículo en aquel entonces era muy caro. Ya después apareció el fax, pero bueno, eso ya me tocó después, ¿no? Pero ahorita estoy hablando la tecnología que existía en las bibliotecas que yo veía. Y lo más que me impactó fue la máquina de escribir eléctrica. Muy sencillo. Tenías que aprender a escribir y tener un brazo muy bueno para escribir lo que ibas copiando. Entonces, la mejor tecnología era el lápiz y una goma por si te equivocabas. Entonces, te prestaban el libro y empezabas a escribir lo que tú te querías llevar. No había fotocopiadora. La fotocopia era muy cara. A moneda de ahora te costaba entre 5 y 7 pesos. 7 pesos para una familia de esa época, o bueno, en comparación, sacabas 5 hojas, eran 35 pesos, era el gasto de la familia completa. Si es que te prestaban el libro, a buscar un lugar donde fotocopiaban. Antes, para sacar una fotocopia, tenías que ir o allá al Instituto Politécnico Nacional, donde había un centro especial de fotocopiados Xerox, o llevarlo al centro, ahí en la calle, en las calles por Santo Domingo, donde tenías que fotocopiar. Entonces, obviamente te salía muy caro ese servicio. Para mí era muy caro. Te estoy hablando antes de 1973, ¿sí? Entonces, era carísimo. Y además, recordemos que en ese momento, y lo que yo te decía hace un rato, las familias económicamente no eran fuertes. Por lo menos en la Ciudad de México, la mayor cantidad de personas veníamos de familias de obreros o de empleados, y prácticamente con muchos hijos. Yo en mi familia somos 6 hermanos, y entonces había familias de 8 o 10 hermanos que pues no alcanzaba para poder sacar eso. Entonces, ¿qué hacías? Llegabas a la biblioteca a las 9 de la mañana, te sentabas y empezabas a escribir. Pues obviamente tenías de 9 de la mañana a 2 de la tarde para terminar de revisar los libros que tenías que sacar. Y si no sabías escribir rápido, pues ya te metiste en problemas. Y si no sabías resumir, pues peor todavía, ¿no? Porque a veces escribías y cuando te lo llevabas a tu casa a hacer la tarea, no le entendías lo que habías escrito, ¿no? O se te olvidaba la fuente bibliográfica porque te la pedían los maestros y no sabías cómo hacerla, ¿no? Entonces sí era complicado. Entonces la fotocopia surgió hasta los 70s, principios de los 80s, mediados, bueno, en algunas bibliotecas desde finales de los 70s,
pero sobre todo las bibliotecas de investigación. Las bibliotecas del IMSS tenían fotocopiadora, y insisto mucho con las bibliotecas del IMSS porque yo acudía a muchas de esas bibliotecas, y de ahí pues yo veía cómo era la gran diferencia, una biblioteca pública de una biblioteca especializada, que ahora las del IMSS están muy golpeadas, pero bueno, eso ya es otra historia.